Matteo Messina Denaro era el último de los Corleonesi, el último que quedaba en libertad después de la caída de otros capos de la Cosa Nostra que habían liderado la organización, capos como Salvatore la Bestia Rina y Bernardo Provenzano, el fantasma de Corleone. Nadie podía garantizar que el último jefe de los jefes estaría dispuesto a revelar lo que sabía cuando fuera capturado. Era el último vínculo con los atentados de Palermo de 1992, en los que murieron el juez Falcone y su mujer Francesca Morbillo, al igual que el atentado que hizo desaparecer al juez Paolo Borsellino y sus escoltas. Con las personas a las que he eliminado se podría llenar un cementerio, confesó a un amigo el mafioso que había empezado su carrera criminal muy joven siguiendo la estela de su padre, Matteo Messina Denaro, alias Diabolic, el último guardián de los secretos de la Cosa Nostra. Matteo Messina Denaro nació el 26 de abril de 1962 en Castelvetrano, una pequeña localidad en la provincia de Trapani, Sicilia, dentro de una familia profundamente ligada al crimen organizado. Su padre, Francesco Messina Denaro, conocido como Don Ciccio, era el capo de Castelvetrano y una figura clave en la comisión de la mafia de la región de Trapani, y su padrino, que asistió a su bautismo, también era miembro de la turba mafiosa. Su padre trabajó como factor en las propiedades agrícolas de la familia Dalí, propietarios de la Banca Sicula de Trapani, en aquellos años la institución bancaria privada más importante de Sicilia. Francesco estaba casado con Lorenza Sant'Angelo, matrimonio del cual nacieron Rosalía, Bice, Giovanna, Patrizia, Salvatore y el futuro capo de la Cosa Nostra de Italia, Matteo Messina Denaro. De niño Matteo no entendía completamente quién era su padre. Para él era simplemente papá, un hombre que parecía conocer a todos y que siempre tenía respuestas para todo. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que su autoridad no venía solo del respeto, sino también del miedo. Su madre, Lorenza Sant'Angelo, le enseñó a leer y a escribir, pero fue su padre quien le enseñó las reglas del mundo en el que vivían. A medida que crecía, empezó a ser testigo de lo que significaba realmente ser un Messina Denaro. Las visitas a su casa eran constantes, hombres trajeados que entraban y salían, siempre hablando en susurros. Sabía que no debía preguntar demasiado, pero la curiosidad lo superaba. Su padre, al darse cuenta, comenzó a llevarlo a sus reuniones, a dejarlo escuchar sus conversaciones. Fue su manera de prepararlo, de introducirlo en el mundo que inevitablemente se convertiría en el suyo. Desde joven, Matteo fue moldeado para seguir los pasos de su padre. A los 14 años ya sabía manejar un arma y no era un secreto que su futuro estaba sellado. Matteo Messina Denaro era un capo criado para ser un capo. A los 18 años, su nombre ya comenzaba a resonar en ciertos círculos. Su padre le había dado sus primeras tareas, pequeñas al principio, pero suficientes para probar su lealtad y capacidad. Matteo Messina Denaro cometería por esta época su primer asesinato. Al igual que su padre, Matteo se involucró en los negocios de la familia Dalí, ricos terratenientes y fundadores del Banco Sicula. Sin embargo, cuando recibió una propiedad en Zangara, Castelvetrano, descubrió que el verdadero dueño era Salvatore Rina, un poderoso jefe mafioso con quien Matteo había establecido una alianza, pues como parte importante del clan Castelvetrano, estaba aliado con el clan Corleonesi al que pertenecía Salvatore Rina, popularmente conocido como la Bestia Rina. Los Corleonesi es el nombre que se le dio a un grupo de la mafia siciliana que dominó la Cosa Nostra durante décadas, especialmente durante los años 80 y 90. Eran llamados los Corleonesi porque sus líderes más destacados provenían del pueblo de Corleone, en Sicilia. Primero Luciano Ligio y posteriormente la Bestia Rina y Bernardo Provenzano. Los Corleonesi se las ingeniaron para hacerse con el control de la comisión de la mafia siciliana e imponer un sistema casi dictatorial sobre la Cosa Nostra, librando una guerra contra facciones rivales entre 1978 y 1983.
Los grupos mafiosos más antiguos de la ciudad de Palermo subestimaron a los mafiosos de Corleone y a menudo se referían a los Corleonesi como los campesinos. La pertenencia a los Corleonesi no estaba limitada a mafiosos nativos del pueblo de Corleone. Los jefes mafiosos de Corleone aceptaron hombres que no necesariamente provenían de Corleone. Los miembros de otras familias mafiosas que tomaron el bando de Rina y Provenzano eran también llamados Corleonesi, formando una coalición que dominó la mafia por varias décadas. El mafioso arrepentido Antonino Calderone brindó relatos de primera mano sobre los líderes de los Corleonesi, Luciano Liggio, Salvatore Rina y Bernardo Provenzano. Los jefes de Corleone no tenían ningún tipo de educación, pero eran astutos y diabólicos, dijo Calderone sobre Rina y Provenzano. Los dos eran inteligentes y feroces, una combinación poco frecuente en la Cosa Nostra. Sobre Liggio, Calderone dijo: «Le gustaba matar, tenía una forma de mirar a las personas que metía miedo a cualquiera, aún a nosotros los mafiosos. El menor detalle lo disparaba, y entonces su mirada tomaba un extraño brillo que producía un silencio a su alrededor. Cuando se estaba en su compañía, se debía tener precaución en cómo se expresaba uno. Un error en el tono de la voz, una palabra de más, y de repente, ese silencio. E instantáneamente, toda la situación se tornaba un silencio embarazoso, y se podía oler la muerte en el aire». Volviendo a Matteo, y mientras también aprendía rápidamente de Salvatore Rina y Bernardo Provenzano, llegaron sus primeros encontronazos con la ley en 1989, cuando participó en una sangrienta lucha entre dos clanes. Ese año se le acusó de asesinar a un hombre llamado Nicola González, un hotelero que se quejaba ante una empleada de tener siempre a estos pequeños mafiosos bajo sus pies. Desgraciadamente, la empleada era la amante de Messina Denaro. Su reputación como asesino implacable creció tras eliminar a Vincenzo Milazzo, un jefe mafioso rival, y asesinar a la novia de este, quien estaba embarazada de 3 meses. Los dos cuerpos fueron enterrados en el campo. El alias Diabolic, que adoptó de un personaje de cómic italiano, reflejaba su naturaleza astuta y despiadada. En 1992 formó parte de un grupo mafioso enviado a Roma para intentar asesinar al juez antimafia Giovanni Falcone. El grupo fue finalmente llamado de vuelta por Salvatore Rina, quien decidió adoptar otro enfoque que terminó con Falcone asesinado en un coche bomba cerca de Palermo el 23 de mayo de 1992. De la misma manera, se ejecutaría el asesinato del reemplazo de Giovanni Falcone, su gran amigo y colega Paolo Borsellino. El 19 de julio de ese mismo año, un automóvil aparcado frente a su vivienda y cargado con aproximadamente 110 kilogramos de trinitrotolueno hizo explosión, causando la muerte de Paolo Borsellino y de 5 miembros de su escolta. Después de que Salvatore Rina fuera arrestado en enero de 1993, Messina Denaro continuó con su estrategia de terror total, brindando apoyo logístico a los atentados en Florencia, Milán y Roma ese año, que mataron a 10 personas e hirieron a alrededor de 100 más. Un tribunal determinó más tarde que Matteo Messina Denaro fue uno de los organizadores del secuestro de Giuseppe Di Matteo, que entonces tenía 12 años, cuyo padre, un mafioso arrepentido e informante, había dado testimonio sobre el asesinato de Falcone. En una de las barbaries más notorias de la Cosa Nostra, infortunadamente el niño fue retenido durante 779 días antes de ser estrangulado y su cuerpo disuelto en ácido. Para el verano de 1993, Messina Denaro había desaparecido de la vista pública, iniciando lo que serían 30 años de fuga por acusaciones que incluían asociación con la mafia, asesinato, robo y posesión de explosivos. En 1994 y 1996, las declaraciones de mafiosos que se convirtieron en testigos del Estado arrojaron algo de luz sobre su papel dentro de la Cosa Nostra. Algunos años después, y tras la muerte natural de su padre a finales de la década de 1990, Matteo asumió el control de Castelvetrano y sus alrededores.
Su padre, Francesco, buscado desde hacía más de 8 años, falleció el 30 de noviembre de 1998 sufriendo un infarto. Durante toda su fuga, Francesco estuvo asistido por el médico Vincenzo Pandolfo, originario de Partana, que se entregó a las autoridades en el año 2006. El padre de Matteo fue encontrado, ya completamente vestido para el funeral, tendido a lo largo del muro circundante bajo un olivo en el campo entre Castelvetrano y Mazara del Vallo. Posteriormente, se prohibió el funeral por razones de orden público y seguridad. El día después del descubrimiento del cadáver, su hijo Matteo completaba ya 5 años en el completo anonimato. En el año 2000, tras un maxiproceso contra la mafia siciliana en Trapani, Matteo Messina fue condenado en ausencia a cadena perpetua. Durante sus décadas como buscado, Messina Denaro manejó algunos asuntos comunicándose bajo el seudónimo de Alessio a través del sistema Pizzini, donde se dejaban mensajes en pequeños trozos de papel, sistema popularizado durante el liderazgo de Bernardo Provenzano. Su paradero y sus actividades durante ese tiempo fueron objeto de intensos rumores, incluyendo que se había sometido a una cirugía plástica para volver su apariencia irreconocible. Con el arresto de Vincenzo Virga en el 2001, Messina Denaro se convirtió en el líder indiscutido de la mafia en la provincia de Trapani. Bajo su mando, reorganizó las 20 familias mafiosas de la región, consolidándolas en un distrito separado del resto de la Cosa Nostra. La mafia de Trapani, bajo su liderazgo, fue considerada la más poderosa después de las familias de Palermo. Messina Denaro construyó su imperio a través de la extorsión, forzando a empresarios a pagar el pizzo y desviando contratos públicos de construcción. En su ausencia, su poder siguió creciendo. A pesar de estar prófugo, se le mencionó como el sucesor de Bernardo Provenzano, quien fue arrestado finalmente en el año 2006, y quien se dice que le entregó el bastón a Matteo Messina Denaro para seguir manejando los hilos totales de la Cosa Nostra. Sin embargo, la captura del nuevo líder de la organización seguía siendo un reto para las autoridades que creían que se escondía en su tierra natal, moviéndose entre casas seguras. Matteo Messina Denaro era el último de los Corleonesi, el último que quedaba en libertad después de la caída de los otros capos de la Cosa Nostra que habían participado en la planificación y ejecución de la estrategia de atentados de los años 90 que marcaron la historia de Italia. También se involucró en el tráfico internacional de cocaína en colaboración con el clan Cuntrera Caruana, lo que atrajo la atención del FBI. Además, estableció contactos en Nueva York, Venezuela y con la 'Ndrangheta en Calabria, extendiendo su red criminal a Bélgica y Alemania. Messina Denaro le hizo dar un cambio de perfil delictivo a la Cosa Nostra, convirtiéndola en una organización de corte principalmente financiero, una vez cerrada la estrategia de tensión de los 90. Un enfoque que, como cuenta el periodista del Corriere della Sera, Giovanni Bianconi, llegó a enojar a la bestia Rina, quien en las conversaciones con sus compañeros de cárcel, interceptadas en 2013, el viejo padrino, que había admirado a aquel heredero que tan bien y tan rápido había aprendido de él, se quejaba del nuevo rumbo que Messina Denaro había tomado. «Me duele decirlo, este está fugado, pone los palos eólicos para ganar dinero y no se interesa de nada más», dice Rina, quien, escribe Bianconi, hubiera querido seguir con la estrategia terrorista contra el Estado. Con Messina Denaro, la mafia da un salto, de las empresas de construcción y hormigón a una mafia que invierte en sectores nuevos y más lucrativos. Con él, se cierra la temporada de la estrategia de los atentados y llega la de las grandes inversiones financieras. Esto para Rina era incomprensible precisamente porque él representaba una mafia que ya no existe y que con el ataque contra el Estado fue, en un cierto modo, una anomalía porque el objetivo de la mafia es negociar, tejer relaciones con la política ofreciendo votos. Messina Denaro da un salto y se pone a la cabeza de una organización moderna, ya que si bien él procede de aquella época de atentados, considera que el camino es otro, un poco más de lobby que no era ajeno a sus genes. Basta con recordar que el padre de Messina Denaro, también un capo mafioso, era el guardián de las propiedades de un ex viceministro de un gobierno de Berlusconi.
Se dice que durante la primera década del 2000 tuvo que viajar oculto a una clínica en Barcelona para operarse por su grave miopía y que también salió de Italia para operarse de próstata en un hospital de Marsella, Francia, en el que se registró con un nombre falso. Algunos medios italianos especularon que Messina Denaro podría estar afectado de una insuficiencia renal crónica que le obligaría a someterse a diálisis. Pero a pesar de todo esto, para 2015 el capo seguía siendo imposible de capturar según las autoridades del momento. Una fiscal italiana que lo seguía, Teresa Principato, dijo que probablemente había eludido la captura durante tanto tiempo porque estaba protegido a un nivel muy alto. No dijo si se refería a la Cosa Nostra, a políticos o a instituciones. Las preguntas eran más que obvias, porque hasta ese momento Messina Denaro había podido sortear durante casi 3 décadas la rendición de cuentas ante la justicia, convirtiéndose en la sombra que había sobrevolado la lucha contra la mafia desde 1993. El fantasma de Messina Denaro seguía manteniendo los rasgos juveniles con los que aparecía en las únicas fotos disponibles de hace casi 30 años, las mismas sobre las que los investigadores habían ido construyendo retratos que acababan siempre caducando. En la historia de Messina Denaro hay muchas anomalías, muchas, como por ejemplo la detención fallida cuando se destapó una de sus guaridas de la que consiguió huir antes de que se llegara a él. Está luego el papel de los servicios secretos italianos en un intercambio epistolar que el capo mantuvo con un político local siciliano que era también un colaborador de los servicios, sin que este intercambio creara las condiciones para su arresto. Fanático de los relojes Rolex y de la ropa de diseño, así como de los cómics y los videojuegos, tenía reputación de playboy y una vez, en el pasado lejano, apareció en la portada de una revista italiana con gafas oscuras y luciendo como una estrella de rock. Poseía una afición por los perfumes caros y de igual manera por los coches rápidos de lujo que no podía tener por miedo a ser descubierto. A pesar de operar en la sombra, Messina Denaro se había mantenido durante décadas en los primeros puestos de la lista de fugitivos más buscados de Italia. Su capacidad para confundir a los investigadores era audaz, o quizás lo era su manejo detrás, que podía incluso evitar con antelación que se fraguara la escena de su arresto final. Fuera lo uno o lo otro, esto solo aumentaba su aura de invencibilidad. La captura, un libro publicado sobre su búsqueda que fue escrito por Maurizio De Lucia, fiscal jefe de Palermo, califica a Messina Denaro como uno de los mayores misterios de Italia. Según escribió De Lucia, fue el mafioso que llevó a la Cosa Nostra siciliana a una nueva era dentro de un sistema criminal que une a muchos segmentos. Lo poco que se sabía sobre Matteo Messina Denaro procedía de los testimonios de mafiosos traidores y detenidos, así como de expedientes judiciales, informes policiales y rumores. Antes de su detención, los investigadores tenían pocos datos sobre el líder delictivo, una grabación de 1988 de su testimonio sobre un asesinato y un puñado de fotografías suyas de joven. Pero como todo capo de capos, su final llegaría. Matteo Messina Denaro fue arrestado en una clínica privada en Palermo, donde estaba recibiendo tratamiento para un cáncer de colon. La última vez que abrió la puerta de su casa como hombre libre fue el 16 de enero del año 2023. El día de su arresto, salió de casa, no como Matteo Messina Denaro, el fugitivo buscado, sino como Andrea Bonafede, un ciudadano común, la identidad que usaba para recibir tratamiento. Para Messina Denaro, Andrea Bonafede no era simplemente una identidad para no ser descubierto. Utilizaba una doble identidad no solo para escapar del Estado o del arresto, sino también para escapar de su papel de jefe en la Cosa Nostra. Bernardo Provenzano se escondía para ser Bernardo Provenzano. Salvatore Riina se escondía para ser Salvatore Riina, pero Matteo Messina Denaro se escondía para dejar de ser Matteo Messina Denaro. No quería tener una vida dentro de la Cosa Nostra todo el tiempo, quería tener una vida nueva que estuviera más allá de su ser mafioso. Esto hace que Messina Denaro fuera diferente de todos los demás jefes. Sabe quién es y sabe cuáles son sus responsabilidades, pero buscaba todo el tiempo poder llevar una doble vida que lo protegiera de las autoridades que lo estaban buscando,
y una doble vida que también lo protegiera de las responsabilidades que tenía como hombre de honor dentro de la Cosa Nostra. Fue detenido mientras esperaba para someterse a quimioterapia en una clínica privada de Palermo. Había estado usando la identidad falsa y los investigadores descubrieron que recibía tratamiento contra el cáncer cuando encontraron un trozo de papel con su historial médico enrollado en la pata de una silla en la casa de su madre en Castelvetrano, Sicilia. Como no fue atendido con su nombre real, las fuerzas policiales utilizaron los registros del Servicio Nacional de Salud para poder identificar a pacientes con dolencias similares y así acotar la búsqueda. Caía también el último guardián de los secretos que aún rodeaban aquella temporada que convulsionó a un país entero, con los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino y las bombas en Florencia, Milán y Roma. Que Matteo Messina Denaro guardara estos secretos estaba casi fuera de duda. Él había sido uno de los ideadores de los atentados y sobre ese periodo sabe muchas cosas que ha heredado de los otros, especialmente de la bestia Rina, que lo consideraba como su ahijado predilecto, comentaba Giovanni Tizian, periodista de investigación. También guardaba los secretos más recientes, los de los negocios de la mafia financiera. Y de allí se llega a la parte más política. Es lo que más les interesaba a algunos, porque seguían sin saber toda la verdad. Si la estrategia de los atentados fue solo una idea de Rina y de la cúpula de la Cosa Nostra, o si hubo sugerencias externas. Esta es la verdadera pregunta a la que Messina Denaro podría contestar. Nadie podía garantizar que el último jefe de los jefes estaría dispuesto a revelar lo que sabía, pero ahora sabían que tenía un cáncer de colon que había hecho metástasis en el hígado, y entendiendo que hablan de alguien que no se encontraba en un estado físico óptimo, mantenían la esperanza que quizá por eso podría empezar a colaborar con la justicia. Pero Matteo Messina Denaro, el último de los Corleonesi, nunca colaboró con la justicia ni mostró arrepentimiento por sus crímenes. Les dijo a los investigadores que lo atraparon que en los últimos años había vivido casi siempre a la vista como un árbol en medio del bosque, pues pensaba que así sería menos probable que lo descubrieran, y que si alguien sabía que era el jefe mafioso más buscado de Italia, no había dicho ni una palabra a las autoridades. Piero Grasso, antiguo fiscal nacional antimafia, afirmó que Messina Denaro era muy querido en su entorno cercano, porque era considerado como un benefactor en sus territorios, una dinámica que ayuda a explicar por qué pudo permanecer encubierto durante tanto tiempo. Cuando fue detenido, ya había acumulado varias cadenas perpetuas, pasó sus últimos meses en la cárcel, en los tribunales y recibiendo tratamiento contra el cáncer. Matteo Messina Denaro falleció finalmente el 24 de septiembre del año 2023, a los 61 años, mientras estaba en coma irreversible, cerrando así un capítulo oscuro en la historia del crimen organizado en Italia. Lo apodaron la Bestia. Libró una de las guerras más sangrientas contra otros clanes mafiosos y al mismo tiempo contra el Estado. Lo subestimaron y llevó a su clan llamado los Corleonesi a tomar el mando de toda la Cosa Nostra durante décadas. Salvatore la Bestia Rina. Su historia la tienes justo ahora en pantalla.